Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Francia comienza ya la recta final para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 10 de abril. El presidente Emmanuel Macron, favorito en las encuestas, ha presentado un leve descenso en el porcentaje de la intención de voto. Muchos lo aducen a que el presidente ha tenido que estar también pendiente de algunos asuntos europeos y, por supuesto, de la guerra en Ucrania, y eso le ha quitado un poco de visibilidad entre los franceses. Aún así, Macron ha sacado tiempo para visitar algunas ciudades intermedias y algunas poblaciones desde donde ha enviado su mensaje político en donde refuerza sus valores pro-europeos, pero también critica a la extrema derecha. Veamos. Sé por qué lucho, por qué valores lucho como candidato, por qué valores luché como presidente y estoy luchando a nivel internacional, por qué Francia estoy luchando en Europa. Si la extrema derecha hace 5 años hubiera ganado, no habría tenido una vacuna porque nos hubiéramos ido de Europa y Francia no produjo una vacuna. Si la extrema derecha hace 5 años hubiera ganado, podría haber tenido hidroxicloroquina porque esa era la creencia del momento. Si la extrema derecha hubiera ganado hace 5 años, hubiera vacunado en diciembre y desvacunado en enero, porque eso era lo que se creía. Esa es la realidad, también hay que decirlo. La segunda de las encuestas es Marine Le Pen, veterana en el mundo de la política francesa, también es la líder de la extrema derecha. Este es su tercer intento por llegar al Palacio del Elíseo. La líder del Reagrupamiento Nacional ha llevado a cabo una campaña un poco más discreta, digámoslo así, si se compara con la campaña anterior. En esta intenta mostrarse como una política un poco más convencional, mucho más moderada, aunque durante algunos eventos políticos Marine Le Pen ha criticado al presidente Macron, a quien lo acusa del deterioro de la calidad de vida de los franceses. Escuchemos. No se trata de intuición, se trata de proximidad. Es porque soy una candidata que está lo más cerca posible de la gente que inmediatamente, a través de las discusiones que tuve con ellos, electores, me di cuenta de lo urgente que era tener una respuesta al costo de vida, porque el aumento de los precios de la energía no se ha hecho esperar a la guerra de Ucrania. La realidad es que Emmanuel Macron incluso ha contribuido a ello, porque fue él quien empeoró los impuestos a los combustibles, lo que en realidad provocó el movimiento de los chalecos amarillos. Otra cara conocida en el escenario político francés es Jean-Luc Mélenchon. Es tal vez la figura más fuerte que tiene la izquierda francesa, que está bastante dispersa para estas elecciones. Es reconocido por sus discursos polémicos y enérgicos en los que carga contra la globalización, contra las élites políticas, pero también lo hace contra sus dos contrincantes más cercanos. Escuchemos. No estoy confundiendo al señor Macron y la señora Le Pen. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero también sé que hay una diferencia. El señor Macron es el programa económico de la señora Le Pen más el desprecio de clase. La señora Le Pen es el programa económico del señor Macron más el desprecio racial. Con un discurso antiislámico y antimigración, el ex periodista y comentarista de televisión Eric Zemmour ha ganado seguidores tanto de Le Pen y de la derecha más fuerte que está establecida, y también algunos seguidores del presidente Macron. 12 candidatos en total están participando en esta contienda electoral. 8 hombres, 4 mujeres compiten en esta primera vuelta, que se muestra menos emocionante que algunos comicios anteriores, pero que sin duda alguna pues van a decidir cuáles son los dos candidatos que se van a enfrentar en la segunda vuelta, que tendrá lugar solamente 2 semanas después. Hoy en el debate de France 24, la recta final de las elecciones presidenciales en Francia, en donde los sondeos ya comienzan a apretarse, a ajustarse, y cualquier porcentaje es vital para los candidatos. Para analizar este tema hemos invitado a Eugene Ricard. Ella es investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Eugene se encuentra en la ciudad de Bogotá, allí en la capital colombiana. También está nuestro siguiente invitado, Aymeric Duré. Él es analista internacional, él es docente en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, también ubicada en la ciudad de Bogotá. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con los comentarios y las preguntas que deseen hacernos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Dejen todas sus preguntas y comentarios, todos son bienvenidos. Comienzo entonces dándole la bienvenida al programa a Eugene. Como siempre, un gusto tenerla en el programa. Es una cara conocida aquí en el debate de France 24. Eugene,
Y estamos todavía a varias semanas, un par de semanas de esta primera vuelta de las elecciones en Francia, pero ya las encuestas nos dan por lo menos una foto de cómo pueden ser las intenciones de voto. ¿Cuáles son sus opiniones, su análisis en torno a estos resultados preliminares de las encuestas? ¿Cómo podrían cambiar de cara a esta primera vuelta? Bueno, lo que nos demuestra hoy en día los sondeos es que sin duda Macron entonces es el candidato favorito, pero nunca ganará en primera vuelta. Estamos casi seguros de tener una segunda vuelta. Lo que no tenemos todavía claro es contra quién Macron se va a enfrentar en segunda vuelta. Como usted lo dice, pues es posible que sea Marine Le Pen, que hoy en día está a 21% de las intenciones de voto, mientras Macron está en 28%, pero también podría ser la sorpresa el candidato Jean-Luc Mélenchon, que es digamos, la opción más avanzada en la izquierda y que se vende un poquito con el voto útil. Mélenchon dice, si ustedes no quieren volver a repetir este duelo de Macron-Le Pen, que finalmente es la derecha en contra de la extrema derecha, pues yo soy el hombre indicado. Entonces, todavía no está muy claro. Lo que sí está claro es que esta campaña está muy apagada, usted lo ha dicho. Eso se debe a varios factores. Primero, pues el escenario internacional con el cual estamos jugando ha hecho que Macron ha sido mucho más presidente que candidato. De hecho, él sabe que esta coyuntura internacional le sirve, le da mucho más visibilidad a su candidatura, pero también porque Macron ha decidido no hacer debates. Entonces estamos en un escenario un poquito más apagado. Una cosa más que es importante decir es que tanto la derecha como la izquierda vienen perdiendo, digamos, electores, mientras que los extremos, tanto extrema derecha como extrema izquierda, se están fortaleciendo. Esto nos marca también un punto importante, Eugene y Aymeric, y es que estas encuestas marcan un momento puntual de la intención de voto de los ciudadanos, pero el resultado de las elecciones pues sigue siendo incierto, algo incierto porque hasta dentro de 2 semanas no va a tener lugar estos comicios y todo puede cambiar. Por eso lo decía yo en la introducción, cada porcentaje que pierda o gane uno de los candidatos en este momento es sumamente importante para ellos. Le hago la pregunta para el punto de partida a Aymeric, también le doy la bienvenida al programa y quiero conocer entonces sus impresiones de estas encuestas y cómo se pueden perfilar los candidatos y los porcentajes de voto que quedan de aquellas personas que están indecisas de cara a esos comicios el 10 de abril. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Como lo dijo Eugenie, el presidente Macron es el favorito según las encuestas de opinión para clasificar en la segunda vuelta y para ganar en la segunda vuelta. Sin embargo, hay una campaña apagada, como lo dijo Eugenie, pero una desilusión un poco democrática frente al escenario que es el más probable, que es un escenario de tener la misma segunda vuelta que en las últimas elecciones del 2017, de tener a Macron y a Marine Le Pen. Entonces, debemos tener mucho cuidado frente a las encuestas de opinión, tomar en cuenta la incertidumbre de muchos votantes que todavía no se han definido bien y también una incertidumbre en cuanto al nivel de participación. Podría haber más ausencia, más abstención de lo normal, mientras que habitualmente la elección presidencial es la elección que da lugar al mayor interés de los ciudadanos. Es solamente un punto de partida, todo puede cambiar de cara al 10 de abril. Aymeric, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Hablemos de los temas de campaña. Aquí en América Latina no conocemos a profundidad cuáles son los temas internos que preocupan a los franceses en este momento y claramente esta campaña ha tenido un sabor diferente. Están en un momento tras el pico de la pandemia, un país que fue muy afectado en el número de casos y de muertos por la pandemia de COVID-19. Y pues claramente un tema que es transversal para todo el continente europeo, que es la guerra en Ucrania. Sí, a veces hubo elecciones con un tema claro de campaña electoral, un tema central, ha podido ser la seguridad, a veces más el tema económico. Este año no veo realmente un tema central, clave, porque ya primero no hay debates, entonces cada candidato hace su propia campaña. Por supuesto, hay candidatos de extrema derecha más sobre el tema de seguridad, de identidad, otros más sobre un tema de economía, pero la ausencia de
verdaderos debates impide tener una claridad y una campaña común de todos los candidatos. Ahora bien, es cierto que el tema de la guerra en Ucrania es un tema central, muy importante por la coyuntura internacional, pero es difícil también porque pues, hay el presidente que habla de este tema, pero no puede hablarlo de manera totalmente libre porque está también en cargo, está en diálogo con Putin. Los demás candidatos también buscan hablar de otros temas a veces porque el tema de política exterior tradicionalmente no es el tema más importante en los debates, en las campañas electorales, entonces no se habían preparado mucho en hablar de este tipo de tema. Eugeni, su opinión de la agenda de las campañas, de los temas que deben priorizar los ciudadanos y que se han quedado sobre la mesa precisamente por esta falta de debates y de confrontación de ideas. ¿Qué es lo que le preocupa a los franceses en este momento? Bueno, la sociedad francesa en este momento está muy dividida. Efectivamente, a la derecha tenemos un tema recurrente que es el tema de la migración y de la identidad nacional. Los dos candidatos de extrema derecha, Marine Le Pen y Éric Zemmour, han intentado entonces imponer esta temática y sabemos que el electorado de la derecha está muy apegado a estos temas. Sin embargo, hay otros. El poder adquisitivo es un tema que le preocupa mucho a los franceses. Muchos han perdido empleos durante la pandemia, sus ingresos se han visto afectados, aunque el Estado francés le ha respondido mucho a la gente de las empresas por este tema. Pero hay un tema bien importante, es el tema de las pensiones. Estamos hablando de una sociedad que está envejeciendo. Hay un debate para saber si las pensiones, entonces, si la gente se podría jubilar a los 60, a los 62 años o incluso a los 65. Y también tenemos un tema que es muy importante, que es transversal a todos los programas, pero que está ganando siempre más importancia, no solamente en Francia, sino en Europa, es el tema de la transición ecológica, es decir, el medio ambiente. Francia ya se dio cuenta que no solamente tiene que ver con el planeta, también tiene que ver con su economía, también tiene que ver con sus empresas, la competitividad del país. Y entonces hay un gran debate, por ejemplo, en este momento en el cual nos declaramos pues vulnerables energéticamente del gas de Rusia. Y entonces Macron ha planteado la necesidad, por ejemplo, de volver a la Unión Europea, de fortalecerla para hacer un mercado que, digamos, sea autosostenible desde el punto de vista energético, bien sea con gas, con petróleo o con energía nuclear. Sí, Eugene, usted toca el tema de la Unión Europea, los temas energéticos, el tema medioambiental. ¿Qué proyección plantean estos candidatos de Francia dentro de la Unión Europea? Sabemos que hay candidatos como, por ejemplo, Marine Le Pen, que la campaña anterior decía que retiraría a Francia del bloque europeo tan pronto llegara a la presidencia. Ahora ha moderado un poco este discurso, ya no lo plantea de esta forma. ¿Cuál es la proyección que hacen del país dentro del bloque comunitario? Bueno, hay varios candidatos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que se sienten un poquito incómodos con este tema de Putin, porque al principio no lo condenaron muy fuertemente, incluso lo veía como un líder. Ahora, pues ya han bajado el tema sobre Putin, pero este tema de la Unión Europea es un tema que realmente divide a Emmanuel Macron del resto de los candidatos y más que todo de los extremos. Emmanuel Macron ha demostrado ser un europeo convencido, está para el fortalecimiento de las instituciones y también la composición de un ejército europeo y de una política exterior y una política militar europea. Y aquí tiene una posición muy fuerte que le permite concentrar todos los votos de la derecha y de la izquierda tradicional, mientras que los extremos están más para una disminución, digamos, de Francia dentro de la esfera europea, por todos los impuestos y todo, digamos, la reglamentación que eso implica. Sin embargo, este tema de salir de la Unión Europea ya no está tanto dentro de los discursos. Hoy en día los discursos son muy pragmáticos, los extremos saben que tienen que recoger los votos sobre unas temáticas muy cotidianas de la gente, como el poder adquisitivo, como el precio de la energía, y no tanto sobre unos grandes discursos, digamos, de por dónde va Francia desde un punto de vista, digamos, de identidad o de pertenecer o no a la Unión Europea.
Además que en un momento de coyuntura como la guerra en Ucrania, el llamado es a la Unión a mantenerse fortalecidos y retirarse de la Unión Europea en un escenario como este, pues tendría un costo muy alto a nivel político no solamente para Francia, sino para cualquier país que lleve a cabo este tipo de acción. Aymeric, quiero preguntarle por esos votos de los indecisos, de las personas que aún no saben por quién van a votar y las minorías puntuales en Francia que van a ser cruciales para la decisión del presidente en estos comicios. Estoy hablando del voto de los migrantes que han llegado al país, que son jóvenes que se enfrentan también a la primera vez que van a participar en unos comicios, el voto de la comunidad musulmana, que es muy importante también allí, y estas personas que todavía no saben por quién van a votar. ¿Esto cómo se perfila para los comicios? Sí, bueno, yo creo que hay ciertos candidatos que justamente intentan seducir un poco esta parte de los jóvenes, de los habitantes de barrios populares que efectivamente no votan mucho a veces, y hay en particular el candidato Jean-Luc Mélenchon, que busca realmente atraer a estos votantes para alcanzar calificarse en la segunda vuelta y reemplazar a Marine Le Pen como competidor frente a Emmanuel Macron. Pero quería añadir, si me permiten, sobre el tema europeo, yo creo que no había candidatos realmente, salvo un candidato con muy pocos votos, que pedía, que recomendaba la salida realmente de la Unión Europea, sino la salida de la moneda, de la zona euro, para volver a tener una moneda nacional, y es sobre este tema que Marine Le Pen cambió y ya no habla de salir de la moneda común, pero no había voluntad realmente de salir de la Unión Europea. Y el tema es tal vez en cuanto a Ucrania, es más sobre el rol de Francia en la OTAN y la política de defensa de Francia que realmente el tema europeo. Claro, yo hago la aclaración que cuando me refiero a la candidata Marine Le Pen, ella tenía esta postura en la candidatura anterior. Lo decía en la introducción, para estos comicios ha cambiado un poco su posición y ha mantenido una postura un poco más moderada en torno a la permanencia de Francia en la zona euro, en la zona de la Unión Europea y, como lo menciona Aymeric, en la OTAN, en donde Francia es un actor muy importante. Quiero que hablemos ahora de los candidatos. Ya vimos el país como en una perspectiva más global en cuanto a los temas y a la posición que tiene en el continente europeo. Comienzo por el presidente y candidato Emmanuel Macron. Muchos lo han criticado por haber comenzado prácticamente a hacer campaña solamente 2 semanas antes de los comicios. El presidente lo han señalado y lo han criticado por haber estado dedicado al tema de Ucrania, a los temas europeos, y esto le puede jugar en contra. Ya se nota en los primeros sondeos de opinión y de porcentajes de intención de voto. ¿Le va a jugar en contra al presidente para mantenerse como líder? ¿Cómo lo ve usted, Aymeric? No, yo creo que sobre todo la preocupación actual de Macron es sobre un informe del Senado que ha sido publicado el 17 de marzo y que demuestra un uso muy importante por parte del gobierno de consultorias con pagos muy elevados, cerca de 1.000 millones de euros, y una cercanía también que existe entre ciertos asesores que trabajan en particular con McKinsey, una consultoría, que han sido también que participaron en la campaña, en el partido político, perdón, de Emmanuel Macron, del partido La República en Marcha. Y en este momento hay muchas críticas sobre este tema del uso de las consultorias, de muchos gastos públicos para usar estas consultorias para las decisiones de los diferentes ministerios, por ejemplo, en cuanto a la pandemia, en cuanto a las decisiones de vacunación, etc. Entonces, creo que es el tema en este momento más problemático para él, la desconexión que existe y digamos que su participación, pues su lado de actuar sobre la política exterior, de seguir siendo el presidente, es una crítica clásica que se hace a todos los presidentes salientes. Sí,
Eugene, su opinión, desconexión, la participación en esta política exterior como presidente tiene que continuar porque además de candidato es el presidente de Francia y tiene que mantener el país en marcha. Sí, Macron ha tenido el deseo de hacer una campaña muy corta, imitando un poquito a lo que había hecho Nicolas Sarkozy también para su reelección, es decir, una campaña corta en la cual no se toma muchos riesgos. Él ha utilizado el contexto de la guerra en Ucrania para decir yo quiero ser presidente hasta el último cuarto de hora, pero porque es verdad que es mucho más cómodo moverse desde esa posición. Cuando uno se vuelve candidato, pues puede ser el blanco de todas las críticas y más aún cuando uno va punteando en las encuestas, pues ya todo el mundo empieza a atacar el primero para hacerlo bajar. Entonces Emmanuel Macron no se quería desgastar en una campaña, quería hacer una campaña muy rápido, pero obviamente ya los franceses están empezando a pedirle cuentas y más que todo, como decía Enrique, pues cayó muy mal esta noticia en la cual la gente tiene tanta dificultad económica. Estos gastos absolutamente increíbles del Élysée en unos cabines de su consultoría, 800 millones de euros a McKinsey, que es un gabinete que sabemos ha trabajado gratuitamente para la campaña de Macron. Entonces, ahora Macron está acusado de haberlo dado unos contratos, digamos, para agradecerlos, digamos, de su apoyo en su campaña. Entonces, aquí es una noticia que cayó muy mal. Entonces, en todo este revuelto en el cual los franceses se sienten un poquito no muy escuchados, cansados, ya han sufrido mucho por el COVID, pues tener este presidente que se preocupa más por cuestiones de relaciones interiores, de relaciones exteriores y de su imagen, digamos que gasta mucha plata también para cuidar su imagen, pues los franceses sienten que este presidente no está muy cercano y no se preocupan necesariamente por sus problemas cotidianos y eso explica también que sube entonces la intención de voto de la extrema derecha. Eugene, ya lo decíamos, al presidente le están cobrando factura estos contratos con estas consultoras y también esta ausencia en la campaña, pero si algo ha logrado generar la guerra en Ucrania es, digamos, un llamado efecto bandera y patriotismo, y es que los franceses, independiente de la posición que tenga, han rodeado al presidente en torno a su liderazgo en Europa por el manejo de esta situación. ¿Qué tanto son votantes convencidos de la propuesta de Macron, de la continuidad por otros 5 años más y simplemente porque se despierta este sentimiento nacionalista, este sentimiento de unidad que mencionábamos anteriormente y que votan por quien está liderando el país, que es el que tiene que marcar el camino y el rumbo que tienen que seguir los ciudadanos en estas coyunturas? Sin duda está jugando, es importante que el jefe de Estado entonces haga la unión del pueblo alrededor de él cuando estamos en una situación, digamos, de crisis, pero recordamos que Francia no ha sido atacada, Francia en este caso solamente está defendiendo entonces a un país que ha sido agredido, entonces digamos que los franceses no se sienten en un estado, digamos, de la cual están asustados. Pero realmente también hay mucha gente que va a votar por Macron, no tanto porque están convencidos o porque ven en él un excelente jefe de Estado, sino también porque no quieren caer en la dicotomía de extrema derecha o extrema izquierda. Entonces Macron, digamos que es el candidato de centro, que no es tan extremista, ni por un lado ni por el otro, entonces es un poco un voto útil, digamos, no necesariamente un voto de corazón, pero más bien un voto racional de cabeza. Y es una persona pues que no lo ha hecho mal. Finalmente recuerden que Emmanuel Macron durante su mandato ha tenido primero los atentados del Bataclan, después ha tenido los chalecos amarillos, después ha tenido el COVID y ahora la guerra en Ucrania. Entonces, claro, digamos que por todos estos eventos que han pasado, pues su balance, su bilan no está tan mal. Sí. Aymeri, que pasemos a hablar ahora de la candidata Marine Le Pen, que como lo decíamos es la segunda liderando las encuestas. Se nota una clara diferencia en el manejo de la campaña que ha dado para esta contienda electoral, un discurso mucho más pausado, trata de mostrarse mucho más moderada, es una figura con una trayectoria larguísima en la política francesa y ella misma lo ha dicho, nunca antes ha estado tan cerca de llegar al Elíseo como lo está, por lo menos de acuerdo a la intención de voto para estos comicios
comicios. ¿Qué se puede decir de ese cambio en el discurso, en el cambio matizando temas como por ejemplo el tema migratorio, dándole fuerza a temas de feminismo, sigue muy fuerte en cuanto a resaltar los valores republicanos franceses, pero también atacando el Islam, la migración de una forma un poco más matizada, digámoslo así? Sí, bueno, como usted lo dijo, Santiago, ella es conocida, tiene experiencia porque va a ser su tercera participación en las elecciones presidenciales. Pero yo creo que la diferencia con las veces pasadas es que hay un otro candidato que intentó superarla, que es Éric Zemmour, que es un candidato que se presenta como el candidato de la unión de la derecha. Él busca unir la derecha tradicional de origen gaullista con la extrema derecha de Marine Le Pen, pero él ha tenido posiciones, tiene posiciones más radicales sobre el tema de la migración, sobre el tema también del Islam, nega la diferencia entre Islam y islamismo. Y yo creo que es sobre todo la importancia de este nuevo candidato, que es un antiguo periodista, que permitió a Marine Le Pen presentarse como más moderada, como más experimentada y como más, digamos, comprometida con otros temas que solamente el tema migratorio, solamente el tema de la identidad, porque ella también quiere tener un discurso más social, más relacionado con las dificultades económicas del cotidiano de los franceses. Entonces yo creo que es realmente eso la gran diferencia con las elecciones pasadas. Una gran diferencia y manteniendo también un discurso propio que la identifique y la diferencia de este candidato, Simón, que ya vamos a hablar más adelante. Eugene, su opinión sobre esta candidatura de Marine Le Pen, hablando de un discurso diferente, tocando otros temas, fortaleciendo una agenda propia. Exacto, hace ya unas décadas que Marine Le Pen está limpiando la imagen suya y la imagen de su partido, que se llama el Frente Nacional, que ahora se llama el Rassemblement National. ¿Por qué ha hecho eso? Porque era el viejo partido de su padre y su padre es agresivo, abiertamente racista. Y entonces ella ha intentado limpiar, digamos, esta imagen y hacerse, digamos, una virginidad política, diciendo, miren que yo no soy como mi padre, de hecho lo excluyo del mismo partido. Dijo, yo soy una persona mucho más respetable, yo escucho a los franceses, soy cercana a ellos. Pero digamos que eso es mucha comunicación política. En el fondo, el Rassemblement National sigue con algunos de los viejos temas de la extrema derecha, promociona una ciudadanía de doble velocidad con unos franceses de primera categoría, unos que nacieron entonces fuera del territorio que son de segunda categoría, una preferencia nacional, digamos que está claramente defendida por las alas más derechistas del partido. Entonces lo que hubo fue mucha comunicación, digamos, una imagen mucho más light, pero Marine Le Pen sigue siendo una candidata de extrema derecha. Ahora se ha vuelto tan, digamos, tan polite que hay unas personas que la critican y han dicho, no, ella que era radical, pues la queremos más radical. Y es ahí donde aparece Éric Zemmour finalmente diciendo, no, es que Marine Le Pen se volvió muy floja, yo voy a ser realmente el candidato que defiende a los franceses de verdad. Y aquí entonces aparece este fenómeno de Éric Zemmour, que finalmente la puede llevar a hacer perder, porque le quita 10 porcentaje en los sondeos. Sí, finalmente ha amenazado fuertemente la candidatura de Le Pen, les ha preocupado en la candidatura de Marine Le Pen lo que ha venido cultivando a lo largo de las semanas este candidato. ¿Qué se puede decir de él, Eugene? Ya lo mencionábamos, un comentarista de televisión, experiodista, con un discurso muy fuerte, muy agresivo, busca deportar cerca de 1 millón de migrantes en los 5 años que él pretende estar en el Elíseo como presidente, con políticas muy agresivas frente a la migración. Sí, Éric Zemmour es el candidato de extrema derecha típico, entonces es una persona que tiene un discurso que que explora mucho los sentimientos de miedo, habla mucho de la identidad nacional. Saben que en Francia tenemos una gran problemática, entonces ser francés originalmente es compartir unos ideales republicanos que son herencia de la Revolución Francesa,
pero este modelo de integración republicano pues ha sido muy fuertemente criticado, y la extrema derecha dice que hoy en día pues Francia está empezando a caer, digamos, está perdiendo de su gloria, y eso es culpa, digamos, de unos ciudadanos de segunda categoría que vienen a Francia solamente para delinquir, para tener los beneficios del Estado, las prestaciones sociales. Y entonces hay todo un discurso, digamos, que está basado sobre el odio, sobre el miedo, y que encuentra en este país pues un terreno fértil, digamos, más que todo después de esta del Claro. COVID-19. Recordamos, sin embargo, que Éric Zemmour en sí es árabe y es judío, dos de Sí. las categorías que critica mucho en sus discursos. Es una completa paradoja. Aymeric, ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Quiero preguntarle por su opinión sobre este candidato, Éric Zemmour, y también por esa izquierda francesa que está bastante atomizada. ¿Quiénes podrían llevarse esos votos que sabemos que para esta primera vuelta van a estar muy dispersos? Sí, bueno, en cuanto a Zemmour, creo que solamente para añadir que es importante esta dimensión de no ser un político profesional, ¿no? Y en su presentación, Zemmour insiste mucho en esta dimensión. Él repite, yo no soy un político profesional, y es un discurso que puede ser recibido de manera positiva por una parte del electorado en cuanto al contexto de consenso frente a la política tradicional y al rechazo de los partidos políticos tradicionales. Los dos grandes políticos tradicionales probablemente no van a llegar en la segunda vuelta. El Partido Socialista, no hay ninguna duda, la candidata tiene 2-3% de los votos en las encuestas de opinión, y la candidata de los republicanos, de la derecha tradicional, tampoco va a llegar en la segunda vuelta. Y en cuanto a la izquierda, entonces hay efectivamente mucha dispersión, pero siempre ha tenido muchos candidatos. Hay dos candidatos trotskistas, es algo frecuente. El Partido Socialista ya estaba muy en gran dificultad en la última elección y es peor hoy en día. El único que tiene una dinámica favorable es Jean-Luc Mélenchon. Bueno, para el cierre del programa me queda un minuto, Eugene y Aymeric. ¿Cómo esperan ustedes que se van a desarrollar estos comicios? ¿Habrá una alta abstención? ¿Hay mucha apatía por parte de los franceses? ¿Van a esperar para la segunda vuelta cuando ya el panorama esté más definido? Comienzo con Eugene para esta conclusión. Rápidamente, por favor. Sí, la participación siempre es alta en Francia si la comparamos con América Latina. Recordamos que a veces está arriba del 80%. Si hay abstención, podemos pensar que por lo menos el 75% de la gente va a votar, y para la segunda vuelta tendremos menos abstención seguramente. Lo que no hay es mucho entusiasmo. No hay entusiasmo, conclusión de Eugene. Y Aymeric, su conclusión en cuanto a los votantes, al entusiasmo y a ese deseo de ir a las urnas y participar. Sí, bueno, veremos. Es siempre difícil de predecir, ¿no? Porque depende también del desarrollo de la campaña electoral, pero hay un riesgo, sin embargo, en la segunda vuelta de tener mucho más abstención que de costumbre en caso de tener nuevamente a Macron y a Marine Le Pen, porque creo que hay muchos votantes que en la última vez habían votado a favor de Macron, que esta vez van a abstenerse en vez de votar nuevamente para Macron por el rechazo que existe, que es fuerte de su primer mandato. Aymeric, Eugene, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Así está el panorama electoral en Francia de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se lo hemos contado aquí en el debate de France 24. Siga con nosotros.